Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros oyentes, le damos la bienvenida una vez más a tu programa Nos Vemos en la Radio. Gracias por estar conectados, queridos oyentes, gracias por estar pendientes cada martes, cada sábado aquí de tu programa Nos Vemos en la Radio. Yo quiero saludar a mis compañeros de mesa. Patri, ¿cómo estás, Amir? Hola Mari, ¿cómo van? Hola Mari, bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? Excelente, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a saludar también a esa audiencia porque, bueno, pero yo siempre la escucho a ella. Yo quiero saber también cómo están sus compañeros de mesa. Sí, Mari, súper bien, a la expectativa, empezando nuevamente esto que es una delicia, este espacio que es una delicia, porque realmente queremos que todo lo que estemos conversando acá, ustedes lo sientan, que estamos ahí con ustedes en ese carro, que estamos con ustedes en el lugar donde estén, pero que esto que llevamos hoy, que vamos a tratar hoy, sea realmente alimento, o sea, como esa gasolina que necesitamos ya empezando semana. Así es, Amir. ¿Qué más? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? A la audiencia, bueno, gracias por estar allí siempre, pendientes de escuchar este espacio que es una delicia, como decía nuestra amiga aquí, Patricia, porque uno aquí como que se recarga, como que siente que le inyectan un poquito de vitamina, de fuerza para empezar la semana con vitalidad, con alegría, con todo el gozo. Y bueno, feliz de estar acá y compartir con todos ustedes, con mis compañeros y bueno, expectantes por lo que se viene.
Así es, de verdad, para nosotros siempre es grato cada vez que podemos acompañar a nuestros oyentes y pues que compartimos aquí en esta mesa con los que nos acompañan cada martes, cada jueves a partir de las 5 de la tarde en tu programa Nos Vemos en la Radio. Quiero recordarle a toda la audiencia nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Canán Radio 89.0 FM. Puedes encontrarnos en Instagram como @Canán 89.0 FM, en X como Canán 890 FM. Por supuesto, también tenemos nuestro sitio web. Puedes buscarnos como cananradio.co. Pero también, si tienes la posibilidad, si tu celular te lo permite, puedes descargar la aplicación Play Store, App Store. Puedes buscarnos como Canán Radio 89.0 FM. Descargas la aplicación y desde cualquier parte del mundo puedes conectarte con nosotros. Así que no tienes ninguna excusa para decir es que no pude sintonizar, es que no cogí la señal, porque si tú descargas la aplicación con internet desde cualquier parte del mundo puedes conectarte. Pero también, querido oyente, te recuerdo que tenemos una línea habilitada para ti. Si tú quieres participar de ese top musical que tenemos aquí, puedes hacerlo a través de la línea 323-955-2223. Allí nos puedes escribir y puedes programar esa canción que tú deseas escuchar, esa canción que ha bendecido tu vida y tú dices, bueno, a mí esta canción me ha bendecido mucho, yo quiero que la tengan como top musical. Por supuesto, será bienvenida tu opinión. Así que, querido oyente, quédate con nosotros hasta el final, porque como decían mis compañeros, este espacio es para que tú te recargues, para que tú recibas una palabra, para que tú aprendas algo nuevo, porque ya sabes que aquí tenemos un devocional, tenemos un tema central, un top musical y por supuesto anuncios importantes para ti. Así que, bueno, queridos oyentes, arrancamos y nos vamos con este primer punto que para nosotros es importantísimo y es nuestro devocional, y nuestro querido amigo Samir nos va a compartir hoy. Gracias, Angie. Este espacio es, pienso que de los más importantes. Todos son importantes, pero esto es un espacio para soltar un momento allí lo que estemos haciendo, y siempre cae bien una reflexión de la palabra de Dios. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes una reflexión que hemos titulado como El pecado acarrea sufrimiento. Nuestra lectura base está en Génesis 2, del 15 al 17, el cual dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es una historia bíblica que está en Génesis, en el principio, es el primer libro de la Biblia, y que viene narrando en sus capítulos anteriores la historia de cómo empezó la humanidad. Había un mundo que estaba desordenado y vacío, solo había agua sobre toda la faz de la tierra, y el Señor, a través de la palabra, empieza a formar un universo exclusivo, un universo maravilloso con todos los detalles para que una persona o una especie en particular llegara. Bueno, realmente son muchas especies, ¿no? Cuando empezamos a mirar las especies animales, vegetales, son infinitas, pero había una especie en general que tenía un toque distinto, porque tenía la personalidad, porque tenía la semejanza de su creador, y esa especie eras tú, era yo, era la raza humana. Y Dios empieza a ordenar todas las cosas y a poner una serie de directrices a este hombre encargado en su momento. Quizás lo has escuchado, se llamaba Adán, y Dios le dio una directriz a Adán que decía: puedes ver todos los árboles y todos son deliciosos, pero no vas a comer de estos dos árboles, el árbol de la ciencia y el árbol del bien y del mal. Esta podríamos decir, esta tentación, ¿no? Porque Dios le puso allí en medio de todo el huerto dos árboles que él no podía tocar, pero como el ser humano tenía una
un nivel de entendimiento superior, tenía la capacidad de decidir. Dios necesitaba que el hombre ejerciera su libre albedrío, su libre decisión, que lo que uno hiciera no lo hiciera por estar sometido a nadie, sino que uno lo hiciera porque realmente tenemos la capacidad de pensar y de elegir mejor. Y en este momento en el que se dicta esta norma, el mundo era perfecto. No había pecado todavía en el mundo. Era una relación íntima entre el hombre siendo creado recientemente y su creador. Podían hablarse, podían comunicarse, podían tocarse, podían compartir un café. Seguramente por ahí ya habían plantas de café. Adán de pronto desarrolló por ahí la técnica para cultivarlo, para producirlo. Pero lastimosamente Adán y Eva no lograron mantener en pie esa norma inicial de no obedecer a Dios. Y en este pasaje hay algo especialmente importante, y es que cuando las personas pecan o le fallan a Dios, el versículo dice en su parte final: el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando las personas pecamos, nos equivocamos, hay una muerte, hay un dolor, hay un desprendimiento. Y quizás tú dices, pero yo he pecado, yo he hecho cosas malas y aquí estoy vivito y coleando, quizás estoy aquí, me está yendo lo más de bien, pero no te das cuenta que te has perdido el privilegio, te has perdido el gozo, te has perdido la gran bendición de poder tener contacto con tu Creador. Porque el pecado lo que hace es que nos desprende, que nos rompe la relación con nuestro Creador. Y aquí Adán se ve apartado de esa relación con Dios. Y ahora ya encontré un punto aquí especial, y es que Dios está hablando a Adán, y Adán desobedeció. Y leyendo la Biblia también en Mateo 13, Jesús empieza a narrar una historia a través de una parábola, mostrando un misterio, algo que estaba escondido. Y Jesús, a través de una parábola de lo más de sencilla, de la observación del campo, empieza a decir: el sembrador empezó a esparcir su semilla, y mientras esparcía la semilla, seguramente los que saben del campo, estamos en Córdoba, un departamento que se dedica mucho al cultivo, a la ganadería, al campo. Se debe arar la tierra, preparar, y por ahí una semilla cayó entre las piedras, otra semilla cayó encima de la tierra, otra semilla cayó entre espinos, pero otra semilla cayó en una tierra correcta, una tierra bien preparada. Y Jesús está diciendo que la que cayó en el camino, llegaron las aves del cielo y se la comieron. Luego la que cayó entre piedras empezó a crecer, pero por la falta de profundidad no echó raíces y se secó. Luego la que cayó entre los espinos, dice que estos crecieron antes que la semilla y la asfixiaron y murió. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra, y esta dio el fruto al 30, al 50 y al 100%. Y me lleva a recordar la historia con la que empezamos al principio. Y básicamente Jesús luego explica la parábola y dice: la semilla es la palabra de Dios. Y cada tipo de tierra es el corazón del hombre. Y fíjate que Adán escuchó la voz de Dios. Dios puso una semilla en Adán. Pero el problema no fue la semilla, porque la palabra de Dios se podía cumplir. El problema era la tierra en la que estaba cayendo esa semilla. En un corazón quizá como una piedra. Porque Adán le pudo decir a Dios: está bien, yo te voy a obedecer. Pero luego se olvidó de la palabra. Así como Jesús decía que los que son como una piedra son los que reciben la palabra, pero luego se les olvida. Los que
de pronto también Adán pudo tener el corazón como los espinos, porque Jesús explicando la parábola dice, la semilla que cae entre los espinos son aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero los afanes de la vida hacen que pierdan de vista esa palabra. Quizá Adán en sus quehaceres, en sus obligaciones, en su trabajo allí en el campo, se le olvidó lo que Dios le había dicho. Y la otra parte es la que cayó en el camino y las aves del cielo se comieron esa semilla. Y las aves del cielo se comieron la semilla, queriendo ejemplificar que la palabra cayó en un corazón que estaba completamente cerrado. Yo no sé cómo está tu corazón hoy, pero yo te invito a que seas como un corazón de una buena tierra. Esa buena tierra donde cayó una semilla y empezó a producir frutos. Quizás estás viendo que tu vida está sin frutos, sin propósitos, pero es porque estás ignorando algo, que es obedecer la palabra de Dios. Porque recuerda, Adán ignoró lo que Dios había dicho y empezó en una decadencia, empezó a perder su relación con Dios. Así que en esta tarde, amigo que me escuchas, compañeros, la invitación es a escuchar la palabra de Dios y no ser olvidadizos, sino siempre recordarla, tenerla presente, para que no se nos escape lo que Dios nos ha dicho, porque lo que Él dice es para nuestra bendición, es para nuestro provecho, es para fortalecer nuestra relación con ese Dios creador. Y en medio de esa relación vamos a encontrar nuestro verdadero propósito en esta tierra. Nuestro verdadero objetivo, nuestros verdaderos talentos van a empezar a relucir y podremos llegar al lugar donde Dios nos ha determinado que lleguemos. Así es, muchísimas gracias, Samir. Recordar que definitivamente lo más importante que podemos tener es la relación con nuestro Creador, y que si nosotros nos apartamos, definitivamente el pecado va a acarrear ese sufrimiento, y creo que ningún ser humano pues quiere sufrimiento para su vida, ¿verdad? Así que somos enfáticos en decir, querido oyente que nos estás escuchando, si de pronto tuviste una relación con tu Creador, o si de pronto nunca lo has hecho, este es el momento para que lo hagas y para que empieces a vivir esa vida que Él soñó para ti, lejos del pecado y viviendo la vida abundante que Jesús vino a dar para nosotros, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con nuestra programación, queridos oyentes, nos vamos a ese top musical. Esta es una canción hermosa que personalmente me encanta, pues King Richard, que es la que también está cantando aquí en esta canción. Esta canción es titulada Regrésanos, habla de la nostalgia de la fe infantil, ¿cierto? Porque cuando somos niños, en la mayoría de los casos, el niño tiene esa fe que todo lo cree, esa fe inquebrantable, esa fe que dice, bueno, si Dios me prometió esto, yo sé que Él lo va a cumplir, ¿cierto? Pero a medida que pasa el tiempo, que vamos creciendo, que vamos viendo que la vida es difícil, que vamos viendo que hay altos y bajos en la vida, como que vamos dudando, ¿cierto? Y como que vamos pensando, bueno, me parece que ya las promesas que Dios hizo, como que, no sé, como que las veo lejos, como que eso es imposible. Entonces, queridos oyentes, vamos a escuchar esta hermosa canción y ya regresamos aquí en Nos Vemos en la Radio. Guardo memorias, tantas historias de nuestros padres al contarnos que eres bueno. Desde pequeños nos enseñaron que a todo el mundo lo sostienes en tu mano. No teníamos miedo, nada era imposible. Esa fe de niños, todo hacía posible. Pero con el tiempo, esos días simples se fueron con el viento. Fuimos insensibles. Regrésanos, restauranos.
No tenemos miedo, nada es imposible. Esta fe de niños todo hace posible. Y aunque pase el tiempo, nuestra fe es simple. Tú siempre eres bueno, siempre eres amor. Amén. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Y bueno, ahí escuchamos esta hermosa canción, Regrésanos. Si usted no la alcanzó a escuchar, pues vuélvala a buscar ahí donde esté en su casa. Regrésanos de un corazón, una canción hermosa que hace este clamor de que debemos ser como niños, ¿cierto? Porque Jesús lo dijo, que seamos como niños, esos niños que creen con esa fe inquebrantable. Y siguiendo con nuestra programación, Patri, cuéntanos qué se celebra, qué se conmemora un día como hoy, por favor. Bueno, hoy 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Metrología. Y ustedes dirán, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? Bueno, la metrología es la ciencia de las mediciones. Y me encanta, eso es lo que te hace hoy, quizás en este mundo globalizado, buscar un artículo que quizás te vendan en China y cuando te dicen 20 centímetros, son los mismos 20 centímetros que tú tienes la idea acá en Colombia, ¿verdad? Entonces, hace cerca de 50 años, un grupo, yo pienso que de visionarios, que fueron 17 países que se reunieron y que le dieron la importancia en ese momento, y lo que ellos quisieron fue como unificar los estándares de medición a nivel mundial, buscando obviamente protegernos a nosotros como consumidores, al medio ambiente y a la prevención de fraudes. Entonces, gracias a eso, hoy nosotros podemos tener claridad que lo que para mí es un metro aquí en Colombia, es un metro allá del otro lado del mundo. Entonces uno cree que estas cositas como que, ajá, ¿por qué celebran esto? Pero mira qué importante hoy en día es la metrología. Así es, súper importante porque como tú lo dices, ¿qué tal si nosotros nos dicen, no, estas tiene tantas medidas por tanto, y nosotros como que, bueno, pero ¿eso serán medidas aquí o allá en España? Así es. Entonces, definitivamente es una labor que, como tú lo dices, de pronto uno a veces la subestima y dice como que esa labor, pero de verdad que uno en su uso cotidiano ve la gran importancia. Y bueno, queridos oyentes, ahora sí, entrando a este plato fuerte, como decimos nosotros, al tema. Desde el jueves pasado iniciamos con una, pues, por decirlo así, como con una serie donde hemos estado recordando a esos personajes bíblicos, basándonos en una cita bíblica en Filipenses 4:8 que nos invita a pensar en esas cosas buenas, en lo amable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que sea digno de imitar. Dice la Biblia, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo creo que la vida de esas personas plasmadas en la Biblia son muy dignas de imitar, dignas de pensar. Claro está, las cosas buenas y positivas que ellos tuvieron, ¿no? Para aclarar, porque de pronto hay alguno por ahí que dice, bueno, yo voy a ser como David, que bueno, que tuvo a esta chica y que vio pues allá desde ese balcón, ¿cierto? Pero claramente el Señor nos invita a pensar en las cosas buenas, en lo que es digno de alabanza. Y el día de hoy, el jueves pasado hablábamos de David. Hoy el turno es para Moisés. Moisés, que es considerado un profeta y líder que fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y pues creo que la mayoría, sea porque de pronto hayamos crecido en un ámbito cristiano o no, sabemos quién es Moisés, porque también en las historias de Semana Santa nos colocan estas historias, aunque claramente lo que se celebra en Semana Santa es la muerte de Jesús, pero también se aprovecha para recordar algunas historias bíblicas como la de Moisés. Y Moisés fue un hombre que, si usted conoce la vida de Moisés, claramente no fue alguien perfecto, fue alguien que cometió muchos errores, fue alguien que tuvo la oportunidad de crecer en un ambiente donde también había pues muchas cosas que eran contrarias a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero aún así, pues
obviamente ahí vemos un propósito de parte del Señor, porque él tuvo la oportunidad de que, a pesar de que su madre lo tuvo que dejar en manos de la hija del faraón, aún así tuvo la oportunidad de que sus primeros años de vida fueran criados por ellas, porque ya sabemos esas artimañas que hizo su hermana, ¿cierto? Para que su mamá finalmente pudiera darle esta crianza. Y pues ahí vemos todo un propósito de parte del Señor. Pero ¿qué resaltamos? Que aunque él obviamente estuvo como influenciado por todas estas cosas de Egipto, que obviamente eran contrarias a la palabra del Señor, pues finalmente se cumplió lo que Dios había dicho para él. Y a Moisés se le recuerda como ese varón que era manso. Dice en Números 12:3 que ese varón era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y es algo que a mí me encanta, porque la Biblia siempre recuerda como, o sea, resalta las características buenas de la persona. O sea, ahí no dice aquel que mató o sea, no resalta el que mató al Egipto. No es como en lo que te vas a enfocar, sino que él fue el hombre manso. Dice, más manso sobre toda la tierra. Pero obviamente Moisés tuvo que pasar por muchos procesos, ¿cierto? Así como estoy segura que los que nos están escuchando y como mis compañeros de mesa hemos pasado por procesos, ¿cierto? Entonces no podemos decir, no, es que esos hombres de la Biblia, ellos porque, Dios lo tenía para un propósito especial, entonces ellos sí pudieron. No, ellos eran hombres comunes y corrientes, así como nosotros, creados por Dios y criados con un propósito. Y de él se resalta que tuvo esa humildad, que tuvo esa paciencia, porque Moisés tuvo que liderar a todo un pueblo que, bueno, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que este pueblo era un poco, ¿cómo decirlo? A veces era un poco rebelde, a veces estaba de acuerdo con Moisés, a veces hablaban de Moisés, murmuraban de Moisés. O sea, que no podemos decir, ¿cierto? Que el Señor llamado Moisés tenía mucha paciencia. Yo creo que si nosotros nos paramos en la vida de Moisés y decimos, bueno, Señor, si yo hubiera estado en el lugar de Moisés, no sé, como que me hubiera dado muy duro de liderar. ¿Qué dice Patrick? ¿Qué dice Samir? No, yo creo que definitivamente Dios no se equivoca cuando escoge las características de ciertas personas para liderar ciertos grupos. Porque si en este caso hubiese escogido a un colérico, ¿verdad? Como quizás Pedro, quizás se hubiese matado con este pueblo, con los israelitas. Él necesitaba una persona mansa, humilde, y muchas veces nosotros quizás estamos en lugares donde el líder, la persona que nos lidera, nosotros la vemos acá, pero ¿por qué esta persona no habla? ¿Por qué esta persona no enfrenta? Y no, lo que Dios necesitaba en ese momento era una persona realmente llena de mucha paciencia, porque él sabía a lo que iba a enfrentarse. Y Moisés tuvo un reto grandísimo porque, miren, no es lo mismo, bueno, ellos pasaron de ser esclavos, ¿verdad?, a ser conquistadores. Y nosotros muchas veces pasamos quizás de rol, pero nuestra mentalidad queda igual. Entonces, el líder tuvo que tratar de convivir con este tema. Es como cuando el hombre se casa, ¿cierto? El hombre se casa, tiene un nuevo rol, pero su mentalidad se puede quedar como el soltero y como el hijo de papi. Entonces, imagínate la pelea que hay. O como cuando uno, sí, en serio, o cuando uno deja de ser estudiante, mantenido, y se enfrenta a ser trabajador. Uno cambia de rol, pero, hey, ¿qué tal que te quedes con la mentalidad de hijo de papi que todavía te duele pagar un recibo de la luz? Entonces, Moisés tuvo que lidiar con todo esto de un pueblo que fue trasladado de la esclavitud a ser conquistador. Y por eso quizás Dios lo tuvo que dejar a él vivir como Egipto, que hablara como los egipcios, porque realmente él necesitaba una persona que se pudiera mover en los dos ámbitos. Entonces la verdad es que la vida de Moisés es espectacular y me le quito el sombrero porque muy manso, muy humilde, y eran las características que Dios necesitaba. Que se necesitaba para liderar en ese momento. ¿Qué dice Samir? Si él dice, bueno, Dios te dice, mira, vas a liderar a este pueblo, y pues ya tú viendo cómo es el desenlace de toda esa historia, tú dices, no, pues mi temperamento sí me da, o definitivamente creo que no sería mi puesto. No, Angie, como decía Patri, es una persona
especialmente creada para estar allí, porque no es fácil, no ha sido fácil. Y fíjate que Moisés, su historia es increíble desde el principio. O sea, él nace y como que ya el entorno, como que el ambiente empieza a sentir que nació una persona importantísima, porque nace en medio de un decreto de que todos los niños deben ser asesinados. O sea, el niño nació y si es varón, móchale la cabeza. Imagínate nacer en ese ambiente, o sea, ya desde el principio es un reto para Moisés. Y luego lo ponen en un arca, lo tiran al río, un río, uno aquí ve el río Sinú, ahorita que está corriendo. Crecido. Y si uno siendo grande, uno la piensa, digamos, yo me digo que me caigo en el río y yo siento que ahí quedo. No lo veo así todo. O que quién sabe dónde voy a parar. Y ahora meter un bebé en una canasta, en un río, es una cosa de locos. Y Dios, fíjate cómo lo vio desde el principio y cómo lo preparó. A veces nosotros vemos que los desafíos que uno enfrenta, las luchas que uno tiene, de pronto no las entiende ahora. Pero puede ser, digamos, la escuela, la formación para lo que está por venir. Ahora, otra cosa que a mí me parte la cabeza, porque a veces yo no entiendo a Dios. Dios levanta a Moisés para que sea un líder político, por decirlo así, porque es el líder, el gobernador, llega a ser el gobernador, el juez de ese pueblo de Israel, y es tartamudo. O sea, un político que su vocación que no es puede hablar, o y no sea, sabe como... hablar. Es una cosa que uno dice realmente no hay límites. No hay límites cuando Dios tiene algo para nosotros, se cumple, porque se cumple. Ahora, la función que él tenía era una cosa, pero que no todo el mundo se le mide, porque lidiar con gente terca, gente que viene con una mentalidad de esclavo 400 años, o sea, lo que viene era esclavo, naciste siendo esclavo, mueres siendo esclavo, tus hijos nacen y son esclavos, y como 4 generaciones así siendo esclavos, y romper con esa cadena, con esa mentalidad, no es fácil. Complicado. Y por eso fue que Dios le tuvo que dar bastante paciencia, porque sabe que tiene que repetir, insistir en cambiar ese tipo de pensamientos. No, Así y la es. mansedumbre, ¿verdad? Para que Moisés entendiera y aceptara, porque al final de cuentas él hablaba íntimamente con Dios, escuchaba la voz de Dios, era el que llevaba el mensaje al pueblo, y muchas veces nosotros tenemos una intimidad, ¿cierto? Y sentimos que escuchamos a Dios, que Dios nos habla a través de la palabra, pero nuestra personalidad, al final de cuentas, es la que nos lleva a actuar. ¿Ya? Porque si fuéramos tan mansos y todos nos hiciéramos las cosas como las hacemos. Entonces era Moisés, definitivamente esa mansedumbre lo llevaba a él a morir a lo que quizás él pensaba, a lo que creía, para que realmente la palabra de Dios fuera la que llegara al corazón del pueblo que estaba liderando. Así es, y mira que algo también que me encanta que resalta la palabra, y es lo que dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Y cuando yo leí esto la primera vez, de verdad que a mí me encanta porque, o sea, ustedes se imaginan el creador de todas las cosas diciendo que tú eres su amigo. O sea, ¿cómo sería la relación tan íntima que tenía Moisés con Dios, con el Creador? O sea, él venía de toda esta cultura también, porque digamos que él creció pues como con las dos culturas, su cultura hebrea y pues la cultura egipcia. Entonces habían estas dos partes, pero él como hombre, él decidió, ¿cierto? Por eso que venía dentro de él, pero él tomó esta determinación de ser ese íntimo del Señor. Entonces vemos ahí también pues la parte que hace Moisés. Es que él obviamente ya venía con su propósito, pero él decidió pues tener esta intimidad con el Señor. Y claramente pues él fue un hombre que pasó por procesos duros, porque él estuvo 40 años en el desierto. Así o sea, es. Ustedes se imaginan estar 40 años en el desierto. Es como que Dios te da una palabra cuando tú tienes 19 años y cuando tú tienes, ¿qué? 49 años, tú dices,
el Señor me dio una palabra cuando yo era joven. Yo creo que esa palabra ya no se va a cumplir. Es lo que nosotros, y más en esta, como en esta tendencia en la que estamos, que todos lo queremos ya, todo es express. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que primeramente lo que Dios dice se cumple sí o sí. Y que también es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Moisés hizo su parte, él se convirtió en ese íntimo del Señor. Y Dios definitivamente lo exalta, ¿cierto? Exalta todo lo que él hizo por su pueblo. Pero hay 4 características súper importantes. Bueno, diríamos que hay muchísimas, pero que vamos a intentar tocar en este tiempecito que nos quedan sobre este gran libertador, Moisés. Y es que él fue libertador y líder. Él se conoció obviamente por liderar a este pueblo en este éxodo que ellos tenían y liberarlos de esa opresión egipcia. Claramente de la opresión egipcia física, porque la que estaba mentalmente solamente la podía decidir cada israelita. Ya creo que Moisés ahí no podía venir y sacarle la mentalidad y decir, te voy a poner una mentalidad de conquistador como era la que el Señor pues quería que ellos tuvieran. Pero fue Moisés el que lideró como todo ese proceso, y aún como que, bueno, el Señor lo usó para abrir ese mar rojo, y yo me imagino toda esa historia. O sea, es increíble que él, pues un solo hombre que tomó la determinación de ser íntimo del Señor, usara para liderar a todas estas personas, que eran muchísimas. O sea, si es difícil, de pronto uno que ha tenido la oportunidad de pronto de lidiar con niños, con adolescentes, un grupo pequeño, y uno a veces dice como que la tarea está complicada porque hay diferentes personalidades, porque hay diferentes vivencias, experiencias. Ahora ustedes se imaginan todo un pueblo, o sea, 300.000 aproximadamente. O sea, una cosa que uno dice, Dios mío, solamente a tu mano y un hombre dispuesto. Así es. No, y te digo algo, que él como libertador y líder, ese fue el primer paso. O sea, es de lo primero que se reconoce a Moisés, porque lo primero, antes de tú cambiar tu vida, antes de quizás tomar nuevos hábitos, etcétera, tú tienes que ser libre de la opresión. Entonces fue como esa persona que utilizó Dios para llevar, para sacar, tanto físicamente como mentalmente, tuvo que sacarlo de un lugar. O sea, lo sacó del rol de lo que ellos eran. Como tú decías, Samir, ellos nacieron esclavos para morir siendo esclavos. Entonces, lo primero que le hace es liberarlos, o sea, decirle, mira, tú no naciste para esto. Y créeme que nosotros no podemos sentarnos aquí a criticar y a juzgar, porque muchas veces somos como ese pueblo, ¿verdad? Así que es. Dios nos ha sacado de una esclavitud y seguimos comportándonos y no nos creemos el cuento que somos hijos de Dios. Y seguimos comportándonos como esclavos del pecado, esclavos de un vicio, esclavos de una relación, de una mala práctica. Entonces, lo primero que le hace es ser libertador. Ya, nos lo saca. Pero Moisés recibió también la segunda característica de Moisés, y fue algo espectacular porque solamente se logró gracias a la intimidad que él tenía con Dios, y fue el haber recibido la ley. Entonces, Moisés recibió. Todos tenemos la imagen en la mente de las 2 tablas, ¿verdad? De las 2 tablas de piedra, de los 10 mandamientos, y nos los teníamos que aprender en el colegio. Y es importante porque cómo pasan miles y miles de años y continuamos hablando de este suceso. Y siguen estando vigentes. Claro, y no siguen pierde estando vigentes vigencia. porque la palabra, los años pasan, ¿verdad? Todo pasa, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así es. Pero también recibió otras leyes que ya afortunadamente no nos rigen, pero fueron necesarias en su momento para todo el tema de convivencia. Entonces, no solamente recibir la ley de que amarás a tu Dios, de que no robarás, no adulterarás, sino fueron esa cantidad de leyes, pero para el tema de convivencia que se hace. Eran tantos, ¿verdad? Miles y miles. ¿Qué se hace cuando una persona se enferma? ¿Qué pasa cuando el hijo es rebelde? O sea, toda esta cantidad de qué pasa si alguien, en estos días leía, que mata a alguien sin querer queriendo. Entonces, todo eso que era un pueblo sin ley, tuvo él que recibirlo y llevarlo al pueblo. Entonces, eso fue espectacular, porque para tú recibir algo, definitivamente necesitas tener una comunión con Dios, pero para llevarlo a un pueblo necesitas llenarte debes estar lleno de la gracia y el favor de Dios para que ese pueblo reciba toda esa cantidad de leyes. ¿Sabes qué otra característica tiene Moisés? Bueno, Patri, yo creo que Moisés, es que uno mira esta historia
y uno mira el Nuevo Testamento y es como un precursor de Jesús, porque la historia de Moisés empieza con una sentencia de muerte. El niño nace y hay que matarlo. Cuando viene Jesús, Herodes, que era el rey del momento en el que Jesús nace, dice, todos los niños menores de 2 años hay que matarlos. Morirán. Así es. Ahora, Moisés, como bien hemos dicho, era un libertador. Israel estaba esclavo en Egipto y Moisés logró sacar a ese pueblo de allá. Y Jesús viene también como un libertador, pero Así también, es. pero un libertador de qué, del pecado, de las cosas que nos tenían allí condenados, afligidos. Y algo que me llama la atención es que Moisés, no sé cuántos años pasaron entre Moisés y Jesús, pero en Deuteronomio 18 dice, el Señor les levantará un profeta como yo, a ese obedezcan. O sea, Moisés sabía que él estaba liberando a Israel, pero también Dios le reveló que nacería un hombre que se llamaba Jesús. Él no sabía el nombre, pero él da las características, Sabía de quién estaba hablando. características de que sería un hombre como él, o sea, un hombre manso y humilde. Así Y es. Jesús dice, Yo soy yo soy Manso y humilde de corazón. de corazón. Nació bajo la sentencia de muerte y además de eso, Moisés dictó las leyes, como decía ahorita Patri, y el sermón del monte, Jesús se sube al monte a dictar unas leyes y dice, oíste que fue dicho, no matarás. Fíjate que él está citando a Moisés, dice, pero yo les digo, cualquiera que odie a su hermano es culpable. Entonces vemos que Moisés es un precursor, es como una ejemplificación de lo que Jesús sería en su venida. Así es, y definitivamente Moisés, para ya cerrar este espectacular tema del que nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas, Moisés es un ejemplo de obediencia y de confianza en Dios. Definitivamente él es el ejemplo de alguien que se sometió y que, como también lo mencionaba Patri, se negó a él mismo, porque él dijo, no, aquí es la voluntad de Dios, el que me ha llamado, el que se me apareció en esa zarza, es la voluntad que yo quiero hacer. Entonces es un gran ejemplo de obediencia y de confianza, porque pues fue a un ser que se le apareció en una zarza y él estuvo dispuesto a creer, a morir por ese ser que sabemos que es el Dios Todopoderoso que se le apareció en esa zarza. Entonces, definitivamente Moisés es un personaje bíblico digno de imitar, digno de admirar y digno de que nosotros pensemos en él y digamos, oye, yo puedo tomar algo de lo que Moisés hizo, de lo que Moisés habló, de lo que él actuó con su pueblo. Y queridos oyentes, esperamos que usted ahí en su casa, en su carro, a donde usted vaya, usted haya podido reflexionar un poquito acerca de este personaje bíblico, y que si usted quiere conocer más, pues lea la Biblia, porque ahí está la historia de él y mucho mejor relatada que lo que nosotros le hemos podido decir aquí. Entonces, querido oyente, de verdad que para nosotros cada vez que venimos aquí es un gusto, es un placer hablarle a usted también un poquitico de las experiencias que nosotros hemos tenido, de que si nosotros estamos aquí es porque algo, ¿cierto? Algo hemos vivido, algo hemos experimentado. Pero ¿cuál es el común denominador de todo esto? Que es Dios, el que ha estado sobre todas estas cosas, el que nos permite estar aquí, hablarle a usted, llegar a usted. Así que de verdad que esperamos que usted haya podido tomar este tiempito y reflexionar. Pero también queremos que usted se quede conectado con Canaán Radio, porque es una emisora que le bendice las 24 horas del día. Y rápidamente recordarles la programación de aquí de nuestra sede principal, la calle 21, número 130. Tenemos martes ayuno e intercesión a las 8:30 de la mañana, oración, enseñanza a partir de las 7 de la noche, así que todavía está tiempo de programarse. Miércoles, mujeres que avanzan a partir de las 7, jueves nuevamente ayuno e intercesión en la mañana, sanidad y liberación a partir de las 7 de la noche. Los sábados tenemos jóvenes transformados a partir de las 6 de la tarde, y los domingos celebración de la familia y discipulado en medio de los dos cultos. Tenemos 2 servicios, a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Todos los domingos, no hay excusa. Tenemos una variedad para que usted pueda venir, usted pueda alimentarse del Señor. De verdad, para nosotros fue un gusto, fue un placer haberlos acompañado toda esta tarde. Y bueno, nos despedimos. Los esperamos en una próxima ocasión. Bye. Bye, bye.
Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah,